Mira en tu teléfono si está grabando. Solo para confirmar que estamos directo. Sí, vale, perfecto. Iniciamos. Luego la gente se ve. Hola, buen día, o buenas tardes, o buenas noches, según el lugar donde nos miren. Gracias a las personas que se están conectando en este directo de Instagram. Me da mucha alegría estar en este momento con dos artistas que admiro mucho. Uno de ellos es Jake Fernández y Daniel Barrio. Estamos en Madrid, en el estudio de Daniel. Este espacio se produce gracias a la colaboración de la Confederación Internacional de Críticos de Artes Independientes, de MIS Cooperativa de Críticos y del proyecto de creación indisciplinar Pabellón. Gracias por acompañarme en este encuentro. Siempre es un placer conversar contigo, Daniel, que somos como colaboramos muchísimo, sí. Y Jake también, me alegra mucho haberte conocido hace relativamente poco, pero admiro mucho tu trabajo y gracias por estar aquí. Gracias a ti por darnos la capacidad de poder hablar sobre nuestro trabajo y sobre la experiencia que fue en la exposición del espacio del paisaje. De hecho, tenemos en el fondo una de tus piezas, Daniel, que es una pieza que está en proceso, que la estás construyendo, que es raro decir, bueno, no es raro hablar de una pieza en proceso, pero en tu caso sí, porque esta pieza tiene una técnica muy especial, y si pudieras hablar un poco sobre eso y por qué es difícil que dejes algo a medias como esta pieza. Claro, cuando planteaste la exposición en el espacio es el paisaje, yo justo estaba empezando la pieza y nos planteamos la idea de dejar algo a medias para que se entendiera que esto era el estudio del artista. Y esto es una técnica que yo un poco, no quiero decir que creé yo, pero es una técnica que yo descubrí en mi metodología artística, en mi proceso de trabajo, donde a partir de la cal y los morteros de piedra pómez, etc., pues pinto, ¿cómo se dice?, a la prima, al fresco, se puede decir, porque yo quería poder hacer piezas más grandes y no tener que hacer piezas tan pequeñitas, que era lo que yo estaba haciendo en el pasado, ¿no? Porque yo desde hace años trabajo la técnica del fresco. Sí, hay un antecedente importante en tu trabajo que es una serie que se llama Interiores Ajenos. Fue una serie que yo comencé en la época de la pandemia, donde la gente empezó a compartir su vida íntima, exacto, doméstica, y a partir de esa experiencia que yo prácticamente sentía que vivía la vida de los otros, empecé a utilizar los espacios de esas personas que yo veía, que yo incluso admiraba, y a partir de esos espacios de ellos, de otros, ajenos, creé una serie de espacios nuevos, ¿no? Y la idea era eso, era sentirme parte de la vida de los otros. Al final todos formamos parte del todo común, ¿no? Y toda la información que vamos de alguna manera recibiendo nos influye positiva o negativamente, claro. Entonces, a partir de esa serie, que es una serie que hice al fresco sobre carteles de las calles de Madrid, de publicidad y de propaganda. Publicidad que tritura. Sí, exacto. Publicidad, propaganda que yo encuentro en las calles de Madrid, me las traigo al estudio, las trituro, las sedimento durante semanas, meses al sol. Me interesa mucho que la obra se empape de la energía del espacio. Entonces, a partir de esa trituración, que para mí es una especie de metáfora de nosotros mismos como seres humanos, como una especie de carne procesada, empecé a trabajar al fresco encima. El fresco es la primera gran forma de publicidad que se hizo en la historia de la humanidad, y bueno, fue una manera incluso de hacer un nuevo fresco contemporáneo sobre esos vestigios de las ciudades, ¿no? Sí, a mí me llamó mucho la atención tus procesos, tus tiempos, porque en la tradición del arte, en la historia del arte, aprendemos que la técnica del fresco es una técnica muy reposada. O sea, por ejemplo, Da Vinci pintó la última cena en 4 años. Sí. O sea, hay un proceso muy sedimentado para
pintar al fresco, ¿no? Hay un conocimiento del espacio, el artista tiene que conocer el lugar donde va a realizar ese trabajo. Sin embargo, tú tienes una velocidad muy quizás contemporánea en el sentido de los tiempos actuales, ¿no? Entonces, quizás que me puedas hablar sobre los tiempos y tu trabajo. Sí, hay una cosa que yo no puedo controlar, por eso creo esta técnica sobre lienzo, porque era el tema de los secados del papel. El fresco es una de las cosas que te obliga a tener una superficie rígida que aguante los cambios de humedad, de temperatura, porque está constantemente en diálogo con el espacio, ¿no? Con el clima. Y entonces el problema que tenía era que el tiempo de secado era muy amplio. Yo dejaba las piezas al sol y pues, si estás en invierno, seguramente se metía secando 2 semanas o así, o 3. Y luego trabajaba el fresco de por sí ya te obliga a tener es decir, tienes que tener ya una idea de lo que piensas hacer, no te puedes poner a ver cómo queda esto, cómo queda lo otro, ¿no? En el momento en que tú tienes el mortero preparado, tienes que ir al final, ¿no? Tienes que ir ya con la idea súper clara de lo que quieres hacer. Y entonces, a mí es una manera incluso de obligarte a tener una metodología súper concisa y directa, ¿no? Yo todas mis obras las hago en digital, muchos espacios están creados enteramente en 3D. Yo veo cómo se va a ver la pieza antes, es decir, y yo directamente voy y voy con idea clara y fija, ¿no? Entonces es una manera también incluso de ir en contra de toda esa libertad en principio que tienen muchos artistas, y la facilidad también que tienen muchos artistas. Entonces a mí me interesaba volver a conectar la pintura con la cosa artesanal. Toda mi obra está hecha de polvos, de polvo de cal, polvo de mármol, polvo de piedra pómez, pigmentos puros, triturados. Y entonces eso te obliga a un poco tenerlo todo súper medido y súper claro, ¿no? De hecho, aquí nos están acompañando la serie de interiores ajenos que están aquí, bueno, colocados en las paredes porque formaron parte de la exposición El Espacio del Paisaje que pudimos ver aquí en tu estudio durante una semana, del 7 al 15 de marzo, paralelo a la Semana del Arte de Madrid, donde también nos acompañó Jake Fernández. Jake tuvo en esa exposición un espacio que denominamos Lichtung 5, cada espacio tenía un número y la palabra Lichtung como espacio abierto. Jake presentó 3 de sus piezas que bueno, tuvo un metabolismo, ¿verdad? Sí. Porque son piezas que demoraron en llegar aquí a Madrid, porque hubo un problemita aduanero. Creamos una pieza conceptual. Exacto. Para presentar en la exposición, y bueno, ya las piezas originales pudieron verse en los últimos días. Claro. Quisiera, Jake, que te presentaras y que nos dijeras a grandes rasgos cuál ha sido tu recorrido como creador, como artista. Sabemos que naciste en Pinar del Río. No. ¿Dónde? En La Habana. Ah, disculpa, en La Habana. Pero no en la ciudad, ¿verdad? ¿En qué lugar de La Habana? En Miramar. En Miramar. Sí. ¿Y tu papá dónde trabajaba? Porque me hablabas de que... Bueno, mi familia es de Pinar del Río. Por eso sí. Pero por eso sí te claro, acordabas. por parte de padre. Por eso sí decía, Pinar del Río estaba ahí en la cabeza. Naciste en Miramar, pero te mudaste a Estados Unidos En el año 1961. Te mudaste a la Florida o a Nueva York. No, a México y después a la Florida. ¿Y estudiaste arte en Nueva York o en la Florida? Bueno, de niño muy joven estudié arte con Félix Ramos, que es un pintor cubano, hijo de Domingo Ramos. Sí. Y desde que era y él me enseñó de una manera bastante clásica, así de pintar sobre plaster busts, como se dice. Y me enseñó mucho el hombre. Para la vez que yo entré a la Universidad de la Florida, ya yo tenía una buena base que fue en gran parte dada por Félix Ramos.
paisajista también. Así que la idea del paisaje siempre ha estado en tu trabajo de manera muy enfática. Sí, yo creo que sí, porque yo creo que de entrada por la influencia de Ferdinand, que tenía un estilo un poco como impresionista, pintaba con pequeños brochazos, y yo creo que eso venía de la historia, porque creo que en Cuba me han dicho que en la escuela de San Alejandro habían mandado franceses impresionistas a enseñar en un tiempo. Tú eres bastante impresionista también, ¿verdad? Bueno, en el sentido de que rompo los colores casi como si fuera un mosaico. Quisiera, Jake, que me hablaras también de tu recorrido en Nueva York específicamente. Sí. ¿Cómo fue tu estancia en Nueva York, tus grandes aprendizajes en esa ciudad? Bueno, como artista, como pintor. Cuando terminé mi máster en la Universidad del Sur de la Florida, en aquel momento había muchos artistas pop artists famosos allá que trabajaban en talleres de impresos. Y ahí, después que me gradué, decidí construir un estudio en el medio del bosque de Ocala, que es un lugar súper remoto, sí. Y eso lo hice como por un año, y yo pensando que si la cosa no me iba bien en Nueva York, pues siempre tenía un lugar donde... Y además, yo soy una persona de extremo y quería el contraste de vivir casi como quien dice en el bosque y después tirarme en la ciudad. Yo estaba familiarizado con Nueva York porque desde niño siempre me gustaba, y iba de teenager y el hermano mío estaba en el giro de rock and roll, entonces siempre estábamos allá metidos. Me has dicho que cerca de tu casa vivía Basquiat, por ejemplo. ¿Cuáles son esos entrelazamientos entre la comunidad artística de Nueva York y tu trabajo? ¿Cómo lo viviste? Bueno, eso fue en el año como 1979, 1980. En aquel momento era el artista contemporáneo más de más nombre era Julian Schnabel, ¿no? Haciendo un tipo de trabajo expresionista o neo-expressionist, ¿no? Y entonces yo cuando me mudé primero a Nueva York, pues fíjate, de un lado para otro, durmiendo donde podía, pero al fin hice un arreglo con un coleccionista que me proveyó un estudio muy bueno en la esquina de Lafayette y Grand Street en Soho, que ese era el momento donde todo el mundo... O sea, un espacio muy bueno, muy lujoso, pero no tenía comida en el refrigerador. Mira. Sí. Así que Sí. ese era un problema. Él me ha contado esta anécdota y decía que los vecinos del edificio le invitaban a jugar al tenis. ¿Verdad? Vamos a ir al club. De jugar al tenis. Y el esquí, aquí no puedo esquí hasta el Lily, que quedaba al lado. No puedo ni comprar una latita de sopa para ir Sí. ¿Cómo ustedes se conocieron? En el curso de Antonio López. ¿Eso fue hace un año? No, hace 5 años. Así. El Antonio López hacía un workshop de una semana en Albacete. Durante una semana estabas ahí, pues un poco asesorado por Antonio López, pintando al natural. Y ahí conozco a mi colega Jake, claro, cuando yo veo al nivel de este hombre, dice, pero ¿qué hace este hombre aquí? ¿No? Al final, yo pensaba que era una especie de formación, ¿no? Pero claro, yo veía todo, no solamente Jake, había gente muy potente. Muy yo quería potente. conocer al maestro Antonio. Si tenía que venir un row across del Atlántico, lo hacías. Yo había visto la primera exposición que yo vi de Antonio fue en el 86 en Marlboro, en Nueva York. Yo estaba en aquel momento viviendo en Nueva York, yo casi viví 20 años en la ciudad. Y
desde entonces quedó la red, ¿no? Quedó No, el Bueno, yo lo oí hablar como un cubanazo y porque creo que fue que le pidió un pincel o... No, dice él que yo no me acuerdo, pero dice que cuéntalo tú. estábamos, ese me luce que es cubano. Entonces fui y le dije, oye, ¿me puedes prestar aquí un pincel? Y lo primero que me dice, sí, chico, pero me lo devuelven, vamos a empezar mal. Bueno, Sí. pero ahí lo conozco. mucho amigo. Sí, y cuando se termina el curso, yo me regreso a Madrid, ya hice unos días para ir conociendo un poco España y tal, y luego regreso a Madrid y estamos unos días también aquí en Madrid compartiendo y desde ese momento hicimos una gran amistad, no solamente amistad, sino admiración también que yo siento por el trabajo de Gay. Y desde ese momento también inició esa idea de unirse en una exposición, de construir algo. Claro, en principio, claro, siempre yo he admirado muchísimo tu trabajo y yo, de hecho, no veía yo la posibilidad de exponer al lado de él porque él ahí, ¿sabes? Ha puesto en sitios muy importantes, en museos, etcétera, etcétera. Pero bueno, cuando pasa hace como 2 meses o así, estoy hablando con Jay un día y le digo, bueno, ahora viene la Semana del Arte y tal. Y él me dice, sí, me gustaría ir también y me gustaría ver un poco todo. Y le digo, pues tráete un par de horas, aprovechamos el momento, el espacio, la Semana del Arte y hacemos algo que al menos la gente conozca tu trabajo. Porque lo más interesante es que Jay no ha expuesto nunca, hasta hoy, no había expuesto nunca en Europa. Y claro, y era como yo decía, a mí no me cabe en Europa, pero no. ¿Tiene coleccionista de Europa? No, A mí no me cabía en la cabeza, es decir, una persona con una obra tan buena, ¿cómo era posible que no lo conocieran en Europa? De hecho, estuviste a punto en el Museo de Holanda, pero lo cancelaron por el COVID. Lo cancelaron el proyecto por el COVID. Lo que sabemos que hay un proyecto por ahí en Ah, otros lugares, sí, en Europa, sí. bueno, que ya adelantaremos en otro momento. Claro. Sí. Jake, pero también sé que has trabajado en muchos oficios. Sí. Si pudieras un poco recordar esos momentos y decirnos cuánto han beneficiado esos oficios en tu trabajo como pintor. Interesante. Bueno, hice una lista de todos los oficios que había tenido y paré a los 65. 65 oficios. Sí, el trabajo. Tú también, Daniel. Sí, yo también. Yo más miedo le tenía a los buenos trabajos que a los malos. Porque los malos trabajos es fácil dejarlo. Pero yo decía, si me engancho con un trabajo de verdad que paga bien y no tengo que estar sufriendo, Claro. pero yo conscientemente lo sabotaje, Hacía sabotaje al trabajo. Es súper interesante, porque claro, a mí me parece esto súper interesante, porque es decir, él entendía que si le daba un buen trabajo en Estados Unidos, que te va un dineral, entraría en un estado de estabilidad. Claro. Que eso haría de alguna manera que tu obra pictórica no podías prácticamente seguir pintando. Yo pensaba que había que dedicarse por completamente y hacer trabajos que casi no, que fueran mind-numbing, ¿cómo se dice? De poca mente, de involucrar poca inteligencia, digamos. Sí, Inteligencia, no sé si está bien decir esa palabra, pero que todos los oficios necesitan una inteligencia particular. Un gasto energético intelectual. Eso. Un gasto energético intelectual. Exactamente. Eso ya trabajado entonces. ¿Cuáles? ¿En qué oficios? ¿Puedes mencionar algunos? Yo. Tuviste, creo que un camión No, de mudanza, ¿no? Cuando primero me mudé permanentemente en Nueva York, sin un centavo, como yo me crié en la Florida, y la idea de estar en un lugar sin un carro o sin un coche sería una cosa, era como estar en una silla de ruedas. Es así como yo lo pensaba. Y todo el mundo me dijo, no traigas el coche para Nueva York porque... Y es caro también, ¿no? Tener un sí, coche había que el coche vivía mejor que yo. Sí. Entonces fui para allá y irónicamente fue el camioncito que me salvó. ¿Verdad? Porque en ese momento había como una recesión económica en Nueva York y no había lugar de buscar trabajo era difícil. Entonces había una publicación que se llamaba The Village Voice,
que era de Bohemia, siempre del arte, cosa bohemia, basada creo que en West Village, en Nueva York. Entonces yo hice puse un anuncio Sí. de clasificado, ¿bien? Sí, sí. Classified, y que decía Phil and Don Movers, Anything, Anywhere, Anytime. Phil and Don son dos famosos hermanos rock and rolleros de North Carolina, rockabilly, muy famosos, que influenciaron a todo el mundo, incluyendo los Beatles y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo quería que cuando lo leyeran pensaran de Phil and Don, pensaran de dos. Creaste una marca. Sí, de dos americanos de 6, 7 pies, para mudar. Cuando yo me aparecía, imagínate, con un camioncito del tamaño de Pipe, así. Pero. Además, llevabas a un amigo tuyo que era todavía más pequeño. Entre los dos cargaban todo aquello. Muchacho, Irlandés, ¿no? Era también irlandés. Pero lo bueno de eso, lo que me enseñó, eso fue tenía que determinar en aquel momento, en una llamada por el teléfono, en 3 minutos, si la persona era legitimate, era real, sí, o si me iban a matar y yo si te iban a saltar y llevaba el camión. La intuición. Sí, eso lo tenía que medir muy rápido, y yo puedo escribir un libro de las diferentes cosas que me pasaron haciendo eso. Y todas estas argucias que lograste tener en estos oficios, ¿cómo luego se trasladan a tu ejercicio como pintor? ¿Cómo crees que te beneficiaron como pintor, como artista? Bueno, en la cuestión de la mudanza, riesgo, por ejemplo, como algo en un cuadro, algo tener más riesgo que jugarte la vida en eso. De esa manera perdí el miedo otra cosa que me ayudó mucho en la vida es poder medir a la gente rápido, ¿sabes? Yo no todas las veces doy en el tiro al blanco, pero bueno, sí. tengo que leer a la gente bien rápido, y eso me ha ayudado. Y fue en Nueva York donde hiciste una de las piezas que mostramos aquí en la exposición, en un convento, en un claustro, en el claustro de Trujillo, ¿no? Que se llama. Aquí mostramos una pieza en el Lichtun 2, que era una videoinstalación que un poco registra un proceso de más de 40 años de fotografía en un sitio específico. Sí. Por favor, comenta sobre ese proceso y hacia dónde quieres llevarlo, porque sé que es un proceso inconcluso todavía. Bueno, el Cloister le llama the Metropolitan Museum Cloisters. Eso queda es un monasterio que está al norte de Manhattan, del Northern Tip, la parte más norte de Manhattan, en un parque que se llama Fort Tryon Park. Entonces, la historia es que como 100 años atrás, Rockefeller tenía un amigo que tenía una colección de tapices de medieval, del medio, y muy buena, y él dijo, si tú las donas, pues yo construyo un monasterio como museo para mostrar esa obra. Y el tipo dice, sí. Entonces, nada, le dio por mover 2 o 3 ruinas de monasterio aquí en España, y uno creo o 2 en Francia. Entonces está documentado. Y entonces movían las piedras de las ruinas, una a la vez marcadas. Fíjate, eso en el año como 1920 o algo así. Y las mudaron todas a Nueva York, y las partes que quedaban pues lo ponían con concreto. O sea, una columna a la base sería de una época, un Frankenstein. Sí, una cosa así. Pero un lugar muy bello. Y entonces a mí me llamó la atención
cuando era joven y estaba en el proceso de no inventar, pero adoptar una manera de trabajar. Entonces quería entender cuestiones de geometría, cuestiones de perspectiva, pero no de lo que me habían enseñado, sino tratar de inventar y conocerla de una manera un poco más profunda. Entonces el jardín ese que le llaman Hortus Conclusus, que es, muchos monasterios lo tienen, que es donde los monjes van fuera de la cuestión de la iglesia y eso, a relajar, a meditar y a divertirse. Sí, era como el sitio de recreo. Sí, de recreo. Entonces, tiene como una arcade, unos arcos, y en el medio tiene un jardín. Ese jardín tiene las plantas y las matas que aparecen en los tapices de los unicorns. Entonces, nada, yo iba ahí y tomaba fotos, me memoricé las marcas en las piedras en el piso. Entonces yo siempre tomaba como 4, reproducía 4 y empecé como tenía como 20 años en aquel momento, sin saber nada más lo llevaba para estudiar el asunto. Y lo hice cientos de veces en toda mi vida y del mismo lugar, diferentes tiempos, con un timeline cronológicamente, pero no necesariamente cada semana, cada mes, cada año, ¿comprende? Entonces, sin saber lo que iba a hacer. Entonces, muchos años después, esto hace como 15 años, lo que tenía eran montones y montones de fotografías. La gente del museo me dijo que posiblemente tenga que traer el mejor de él, porque yo nunca le llamó la atención. Y efectivamente lo pude, estaba en California, en Los Ángeles, fui a la iglesia, una iglesia que se llama Saint Monica, allá en California, y el amigo mío, Bob Jiménez, que trabajaba para ABC, y me llevó a una capilla, ahí me estaba dando el tour, y cuando entré ahí, inmediatamente vi una manera de cómo tener todo este material y construirlo entre algo, que fue básicamente cada 10 años, cada década, ¿sí? Los 80, 90, 2000 y 2010. Y entonces hice como unos composites, Composiciones. ¿sí? Usando todas esas fotos que yo tomé durante 10 años y las comprime en un collage bastante pequeño, una cosa así. Sí. Entonces parte, por ejemplo, ves un árbol en el jardín y el tronco era de 1980 y las hojas son de 1987, pero cuando tú lo ves, pues casi te convence que es una cosa, es una sola imagen, pero en realidad... Pero eso se llegó a exponer. Eso se puso en Chicago, los collages, y también en Nueva York, en Upstate, en Nueva York. Pero puede ser que algunos dibujos que es tanto tiempo que ni me recuerdo, pero todavía lo que quiero hacer es usar esos collages y planear 4 pinturas basadas en esa información de 2 pies por 3 o 4 pies. Si 2 pies son 2 metros, metros. 2 metros por 4 metros. Son incluso más grandes de las que trajiste, ¿verdad? No, son sí, las otras sí. 3 piezas que trajiste. Sí. No sé cómo se llama, Changó. Sí. Otra Vishnu Kontudisi. ¿Y la tercera cómo se llama? Se llama Silver Springs. ¿Qué pasó con esas piezas? ¿Llegaron, no llegaron? Sí llegaron, ¿verdad? Sí, llegaron, gracias al malo de la bola. Nosotros cuando planteamos la exposición la planteamos siempre con esas piezas,
¿Qué pasa? Que de pronto nosotros inauguramos el día 7 y el día 5 por ahí ya me dice, no creo que nos dejen sacar las piezas de la aduana porque además están retenidas desde el 28 de febrero. ¿Y por qué estamos retenidas? No, porque básicamente cuando ellos no saben qué es lo que tiene dentro, además con el tema de arco, ellos recibieron mucha demanda de cosas, entonces pues yo entiendo que es un tema de seguridad, ¿no? Para intentar evitar que entre algo que no es debido. Entonces ellos retienen lo que no saben qué es. Entonces Jay venía con 6 cajas porque las piezas Jay las hace como mosaicos. Y entonces porque son piezas de óleo sobre madera, ¿verdad? Una es de madera y otra es de fiberglass. Que es lo que hacen las lanchas y los botes. Sí. Entonces son piezas que él puede distribuir, de hecho tiene una estructura para distribuirlas correctamente en la manera en que las pinta. Entonces venían en 6 cajas y un tubo grande, claro, eso era mucho y yo entiendo que eso fue un poco lo que hicieron que retenerlo, pero básicamente lo que un poco quería la aduana es que llegáramos y pagáramos lo que tuvimos que hacer, ¿no? Básicamente pagar un poco el precio y nada, y nos las liberaron en 3 días así. Y durante el tiempo que no tuvimos las piezas, construimos otra pieza que a mí particularmente me interesaba muchísimo. Jake, ¿puedes comentar cómo fue es casi instalativo, ¿no? Una pieza instalativa que se construyó, un poco que tenía el documento también como parte de la pieza, el documento de la aduana, de la retención. Pues al final era un intercambio, realmente las piezas las tenían ellos. Nosotros lo que teníamos era el documento. El documento, el archivo que te mandan, oye, tengo lo tuyo, ¿no? Tengo tu... Sí. Entonces, nosotros lo que Jay se le ocurre es, vamos a imprimirlas en el tamaño original y lo que hacemos es jugamos con los títulos e intentamos un poco reírnos de la situación, ¿no? Sí, porque le añadimos digitalmente 2 sintagmas. Uno es Safe Chang'o. Sí. Seios Chang'o y Vishnu no viene. Vishnu's not coming, sí. Y la tercera pieza, pues, que es un lienzo, pues dijimos, bueno, esta no lo colocamos, ¿no? Entonces, de esa manera lo que hacíamos era jugar un poco con la situación y al mismo tiempo mostrar un poco lo que sucede también y un poco el estigma este que tenemos que tener los artistas también, que es la cosa esta de tenemos que cargar nosotros mismos con todo, ¿no? Es decir, no solamente es pintar, sino es todo el tema de la logística que hay detrás de la producción, de mover el trabajo, de evitar que te pierdas el trabajo, porque había mucho dinero invertido, ya no solamente en la obra en sí, sino incluso en el envío. Entonces, al final, bueno, gracias a Dios todo salió bien y son unas obras que están aquí y que podrán visitar. Si alguien está interesado en ver las piezas, escribirme por Instagram y yo encantado, porque además van a ser piezas que van a estar expuestas aquí hasta que se muevan solamente a los Países Bajos. Entonces, es un poco fue lo que se me ocurrió, que creo que a la gente le gustó mucho, porque además pusimos una mesa de escritorio institucional. Un buró de oficina. Exacto. Con los documentos. Y entonces imprimimos los documentos en plan como diciendo que las piezas estaban retenidas tal, y un par de guantes como casi como una cosa como objetual, ¿no? Como la pieza era que era casi tan importante ese documento como las mismas piezas. Y bueno, y yo creo que la gente se quedó súper contenta. Sí, bueno, hay un concepto en el fútbol americano donde el quarterback, que viene siendo el capitán del equipo. Ellos hacen un plan en una cosa que le llaman el huddle, se ponen así, entonces el capitán a veces ve la cosa que no es como pensaba. Entonces tiene que inventar algo en el momento, entonces ellos hablan en código, un número, y eso se llama audible. Audible diciendo algo de oído, o sea que él grita, el plan que hicimos en eso no es lo que es otro. Entonces lo que hacen los jugadores es un cambio. Me gusta mucho el fútbol americano, ¿verdad? No. Pero tienes conocimiento sobre el proceso. Todos los americanos saben lo que es un audible. Entonces esa fue la pieza, lo que le puse al... El título de la pieza era esa, aunque luego la pieza cambió de nuevo, ¿no? Es una cosa súper interesante, porque la pieza se plantea de una manera, cambia y luego vuelve a cambiar a la manera original, ¿no? Eso lo que yo le puse fue
el título original era Vishnu Comes to Dixie, el Vishnu siendo el deity de la deidad hindú, sí. y todo hecho como uno mandaba, Sí, me has contado que pintas desde el centro hacia afuera, ¿verdad? Sí. Una especie de ejercicio circular también. Bueno, eso de cada cuadro tiene su propia Naturaleza. geometría interna, Sí. que es una cosa que casi ni se ve, o no se ve. Es parte de tu Es creación. cambia la imagen. Si tú cambias el viaje, pues cambia la imagen. Estos son paisajes que tienen un referente natural en Florida, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es el proceso para captar un espacio y decir, quiero llevarlo a mi propia interpretación de lo que veo y de lo que siento en este lugar, ¿no? ¿Es azaroso? ¿Lo buscas, no lo buscas, lo encuentras de casualidad? Bueno, yo pinto donde yo vivo. Cuando vivía en Nueva York, pintaba cosas del barrio ahí de cerca de Nueva York, aunque siempre iba en la naturaleza. Claro que donde yo vivía en Nueva York, la naturaleza un poco más pobre, pero siempre encontraba el concreto, siempre yo encontraba una matica aquí, una cosa que le llamaban jardín, que en realidad el jardín no tenía nada, pero lo complejo de la naturaleza es algo que siempre me ha llamado la atención. Entonces, yo no planeo mucho donde no hago planes y no tengo idea a priori, ¿no? Yo estoy caminando por el bosque, donde quiera, y algo, ni siquiera visualmente, es algo que me llama la atención de una manera casi que me da de energética. Sí. Sí. Entonces, después yo voy y tiro fotografía del lugar, pero sin mirar por la mirilla. Entonces nada más, pam, así. Tiro y me quedo en un lugar horas, a veces regreso. Entonces el mismo sistema que hablé antes de tener muchas fotos, Un archivo de fotos. Entonces de eso, por mi memoria voy reconstruyendo lo que vi. Así, pero todas como en estas dos que hice, que tuve aquí, van armadas como si fueran un armature, una armadura, ¿no? Como una armadura, y la armadura esa es un sistema geométrico. Entonces estás usando todas esas partes, pero las estás como enganchando en una armadura geométrica. Sí. Jake, yo tengo la sensación, quizás me equivoco, de que a ti te ha interesado ser un poco outsider como creador, ¿no? Sí. Ese ocultamiento te ha interesado. Ese no narcisismo, ese no exponerse demasiado, no sé, quizás me equivoco. No, Dime qué crees. Tienes razón. Yo siempre he sido de la filosofía que lo primero que uno tiene, la primera responsabilidad del artista es crear. Entonces, crear algo nuevo, entonces no copiar, no ser muy influenciable, sino crear su propio camino. Entonces, a mí me han preguntado muchas veces quiénes son los artistas que tienen. A mí me gustan en realidad todos. No tengo ningún tipo de prejuicio cuando llega la cuestión de la pintura. Me encanta la pintura. Pero decidí hacer algo diferente. Entonces lo que hice fue miraba más a los músicos que a los pintores. Los músicos me han influenciado. Sí, influenciado Mucho más que los pintores. Pero aquí es interesante que contar que también que Jake ha estado muy vinculado también, su hermano, con el rock and roll y además me ha contado de momentos que ha participado con esos músicos, es decir, que al final es algo que tú has vivido muy de cerca también, ¿no? La música, sí. Esa resonancia, ¿verdad? Sí, y nada, y
la música, figúrate, desde aquel momento y joven y es una locura. Eso me gustaba a mí mucho. Muy rock and rollero. Sí, sí, ¿verdad? no lo parece. Tú me dices, el problema tuyo es que tú no pareces lo que tú eres. ¿Verdad? Es son como unos juegos de apariencia que también utilizas en tu trabajo, Sí, ¿verdad? es verdad. Es un paisaje que es un paisaje casi onírico también, un paisaje de tu sueño, es un paisaje de experiencia, de experiencia, claro, pero es una experiencia muy interior, muy profunda. Por ejemplo, hablamos hace un rato de lo impresionista que puede ser también tu trabajo, ¿no? Es un color muy como potente, son unos trazos muy que no persiguen ser limpios en sí mismos, ¿no? Persiguen tener una energía total y no una pulidez en la técnica, tal vez, aunque es una técnica muy bien estudiada, pero es así, ¿verdad? Exactamente así. Si ves la obra de Gil, yo desde fuera, ves pequeñas pinceladas, que eso es lo que yo veo que es muy impresionista, súper pequeñitas pinceladas, pero cuando te acercas ves muchas pinceladas con muchos matices, muchos colores. Luego cuando te alejas ves toda una construcción, es como que se construye toda la pieza desde lejos, ¿no? Es una cosa, eso es muy impresionista también, pero desde la pintura académica también, porque es importante decir que ahí se ve que hay un estudio académico detrás de color, de los valores, de todo. Es decir, no es, los impresionistas quizás eran mucho más directos, es color puro, en cambio ahí creo que hace un juego de la armonía, ¿no? Es decir, creo que es de mi opinión personal de la obra de él. Bueno, el impresionista siempre yo he pensado que, como dice la palabra, una impresión. Yo no, el momento, o sea, el sol. En la luz del sol sí, me gusta mucho las formas que están influenciadas. Si las obras están formadas parte del sol. Parte del sol, porque es luz natural. Pero, por ejemplo, cuando yo empecé, terminé toda la escuela y dije, bueno, esto vale la pena seguir haciendo, me gusta, pero puede ser un hobby o algo así, he hecho toda mi vida. Y dije, bueno, no, después de pensarlo por un tiempo, dije, no, esto vale la pena siempre que tú inventes algo exclusivo para ti, no por nada, sino nada más porque ese es el camino, como lo vi. Entonces me metí como 3 o 4 años simplemente trabajando blanco en blanco, o sea, monocromático, y en layers, ¿cómo se llama? En capas. En capas. Ese sistema fue inspirado por un guitarrista que se llama Les Paul. Yo te estaba pensando en Malevich, fíjate, en la cosa de lo blanco sobre lo blanco, lo negro sobre lo blanco, ¿no? Les Paul es uno de los primeros que inventó lo que le llaman multi-tracking, o sea, hacer recordings. Grabaciones de las diferentes pistas. Sí, con diferentes layers, diferentes. Sí. Hay hasta una guitarra, un estilo de guitarra muy famoso que se llama Les Paul, que los rock and rolleros me encanta. Nombrar a sonor. Sí. Entonces hice eso por unos años. Yo tengo una serie de cuadros que son blancos. Si lo ves aquí, tú dirás, este tipo es un minimalista. Lo que estaba averiguando es cómo yo podía usar la superficie, cómo yo podía usar el bas relief, todo ese tipo de cosas. Después, cuando primero me mudé para Nueva York, me dio por pintar, mucho más dibujo en blanco y negro. No usé color porque yo decía, yo no comprendo cómo usar el color. Un día yo sabré, lo entenderé, pero ahora vamos a nada más a trabajar blanco y negro. Trabajé como 5 años en blanco y negro también, tengo series de cosas en blanco y negro. Sí. Después de eso, por casualidad, todo lo que yo había pensado sobre el color no era la ruta. Me entró así de un día y yo digo, no, es más el balance del color que el color en sí, o si el color es local, si el color es abstracto. Y bueno, desde ese momento empecé a usar el color y es donde llegué por lo menos a tener suficiente entendimiento de lo que estaba haciendo. Sí. Has dicho una palabra que me parece fundamental y es averiguar.
dices que averiguas cosas, ¿no? Averiguas sensaciones. Como pintor, eso, ¿no? Todo el tiempo estás averiguando situaciones pictóricas, ¿verdad? Y en ese ejercicio de averiguar, yo creo que puedo relacionar los trabajos de ustedes dos. Digamos, sí. Sí, en un sentido particular, es en averiguar una espiritualidad determinada. Yo siento que son trabajos que tienen un doble fondo ahí que se percibe de manera muy potente y es eso, un ejercicio de entender qué espiritualidad te transmite los espacios, en tu caso Daniel, y en tu caso los paisajes también, aunque los espacios también son paisajes, ya lo hemos investigado bastante. Sí. Pero ¿qué pueden decirme en ese sentido, ¿no? ¿Cómo ese averiguar la espiritualidad de los espacios y de los paisajes puede terminar siendo un ejercicio pictórico, ¿no? El tema de lo espiritual en el arte de nosotros, ¿no? Pues al final, Sí. yo creo que es como también lo que nos ha pasado en la vida, en la misma vida, ¿no? Como la vida nos ha puesto a prueba muchas veces, en mi caso me ha puesto a prueba muchas veces, y he tenido, te lo digo sinceramente, he tenido muchos momentos donde he estado a punto de dejar el arte y de pronto la vida, en mi caso yo pienso que es algo más, que es de Dios, como que me mantiene, me sostiene, ¿no? Es que hay momentos donde me sostienen, cosas me sostienen para no desvincularme de esto, ¿no? Entonces yo he intentado a través del ejercicio de la manufacturación, del ejercicio de hacer yo mismo con mis manos, es una especie de casi de proceso meditativo, ¿no? Ritualista. Ritualista, exactamente. Yo, además, a mí me interesa sobre todo muchísimo que mi obra, sobre todo la del fresco sobre papel, esté impregnada el papel de esta energía que además nos mueve. Es una energía que está dentro de nosotros, que es esa energía del sol, la energía, sí, lo que no es tangible, lo que está alrededor de nosotros, ¿no? Y eso me interesa mucho que se vea en la obra, que se plasme. Y luego cuando empecé a hacer los frescos sobre lienzo, lo mismo, el proceso mismo de llevar el mortero con la diana, hay una implicación humana que para mí el milagro más grande somos nosotros mismos, como seres. Es decir, dentro de nosotros hay una grandísima complejidad. Nunca descansamos, siempre hay renovación, siempre estamos cambiando, nunca somos los mismos. Entonces, esa maestría, ese milagro de la vida es lo que un poco me lleva a mí a trabajar, y por eso es importante que en mi obra siempre hay un gesto humano detrás, aunque me gusta mucho, por ejemplo, el concretismo, el arte concreto, la abstracción también me gusta mucho. Siempre intento que el ser humano, que se vea que hay un ser humano detrás de la obra. No me interesa tanto la línea pulcra, la línea súper perfecta, no, me interesa mucho que haya ese error. Sí. Que es lo que de alguna manera nos hace, y de alguna manera es lo que nuestras vidas alguna manera estamos viviendo constantemente, no el error en sí, sino esa cosa de levantarnos, y es la fuerza, la resiliencia del ser humano, ¿no? Y entonces, por eso también en los espacios, en mi caso, en espacios que donde no pongo el ser humano, pero siempre hago una referencia al mismo, ese espacio que nos habita y que nosotros habitamos y que en algún momento dejaremos de habitar y habitarán otros, pero al mismo tiempo esos espacios que se mantendrán una vez que nosotros no estemos, ¿no? Es como la fragilidad incluso de la carne misma. Sí, has dicho que el objeto permanecerá. El objeto para mí es eso, ¿no? Incluso es lo que está hablando de la experiencia, qué es lo que hace que un objeto sea útil, es incluso la experiencia, el amor que le puedas tener a ese objeto, no el amor en sí como algo material, sino la experiencia vital que tiene. Es que va dejando como una huella. Exacto. Esa huella es, se dice telemetry, la telemetría. Telemetría, sí. Entonces es una telemetría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienen cosas que son puras abstracciones, tienes cosas que son realistas, y entonces tienes cosas como las de nosotros, que son representation, o sea, que representan una telemetría de lo que ha pasado, una historia de lo que ha pasado, una huella del proceso, que es realista porque estás dejando la huella. Exacto. Pero al mismo tiempo es una abstracción o una cosa una explicación, una cosa simbólica, una cosa metafísica, sí, es algo, pero es complicado, pero al mismo tiempo es lo que existe, es nuestra experiencia vital, lo que está ahí, ¿no? Volcado ahí, sobre todo, a mí me parece muy interesante, sobre todo en la obra de Jake, que es
fíjate, porque es interesantísimo el tema de cómo él compone esos paisajes. Parten de la realidad, él va a tirar fotos sin mirar por el visor. Ya hay un acto casi de dejarlo un poco a la casualidad, ¿no? Y luego, a partir de su experiencia y de esa estancia que él tuvo en ese espacio, él crea un paisaje que puede ser o no, puede ser o no igual, ¿sabes? Entonces, ahí es lo que yo creo que es maravilloso en general de nosotros los seres humanos, es la experiencia vital, es lo que estamos viviendo, ¿no? Y es lo que yo intento defender también en mi obra. Oye, gracias por este momento, este rato de conversación. Gracias a ti, Daniel, a ti, Jake, y bueno, que seguimos trabajando y que espero que podamos verte muy pronto con una exposición más grande aquí en Madrid, ¿verdad? Y recordar que las personas que están interesadas en ver estas 3 piezas de Jake aquí en el estudio de Daniel pueden escribirle por privado y yo sin ningún problema podéis pasar y ver el trabajo y yo mismo les puedo explicar porque Jake ahora regresa ahora a Estados Unidos el lunes. Vamos a ver el tema del show este que tiene seguramente en Holanda y bueno, a partir de ahí vamos a ver cuál es un poco va a ser el destino de las piezas, ¿no? Pero yo siempre puedo ayudar aquí a la gente, a los que estén interesados en ver el trabajo, que creo, de verdad os digo, es un trabajo maravilloso. Yo encantado de recibirlos y ojalá que os guste. Perfecto, gracias. Gracias por todo.